En Jeremías, esta vez les pido que abran en Jeremías, amados hermanos. Vamos a reflexionar en este texto, capítulo 9 de Jeremías, donde nos va a llevar a una reflexión muy interesante el Señor, porque aquí nos va a declarar lo que Él quiere, lo que Él quiere, lo que Dios quiere. Como lo decíamos en la mañana, para que no hagamos las cosas a la pinta nuestra. Jeremías capítulo 9 y vamos a leer del versículo 23 y 24. Esos dos versículos solamente. Hermana Lucía, ¿le puedo pedir a usted, por favor, que lo lea en voz alta? Por favor, hermana Lucía. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Muchas gracias, hermana. Oremos. Amado Padre Celestial, nos disponemos delante de tu gloriosa presencia ahora a escuchar, a meditar, a reflexionar en lo que tú nos declaras en esta tu palabra. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos ahora a poner atención y dejar que tu Espíritu sea enseñando. Yo te pido personalmente para mí en este momento, Dios, que tú quites de mi mente, de mi corazón, de mi espíritu, de mi alma, todo aquello que pueda interferir en esto que tú quieres hacer con nosotros acá. Para la gloria tuya lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos amados, como ya lo hemos visto antes, en varias ocasiones, el problema de nuestra naturaleza humana, y como lo hemos dicho claramente, la naturaleza humana es esa enfermedad que tenemos todos por igual, esa que está dentro. ¿Cuál es el problema que tiene nuestra naturaleza humana? Esa enfermedad radica principalmente en nuestro orgullo. El orgullo, el ego, el yo. Piensen ustedes están siempre, todos nosotros tenemos ese problema, porque todos estamos enfermos con la misma enfermedad, la naturaleza humana. Pensamos en nosotros, primero, siempre. Toda nuestra maldad, toda la pecaminosidad que nuestro Señor Jesucristo nos declara en su palabra, que dice que está en nosotros, proviene de nuestro corazón literalmente corrompido. Esto suena fuerte, yo sé, estas cosas son, cuando uno las escucha, incluso uno se siente medio incómodo, pero proviene de nuestro corazón corrompido. Y esto lo dijo el Señor. Por favor, hermanos, tengan claro que siempre tenemos que ver si eso es cierto, si el Señor lo dijo. Lo dijo en Mateo, Él estaba enseñándole a los fariseos. Y en ese momento Él les dijo a ellos, en Mateo 15, le dijo, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. No solo los malos pensamientos, sino que todo más. Pero también, aquí en Jeremías, capítulo 17, también lo dice claramente, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Imagínense. Yo sé, hermano, que estas son palabras fuertes, pero cuando nosotros aprendemos lo que escuchamos ahí en Filipenses, a humillarnos, entonces, ¿saben? No es tan difícil reconocer que en realidad yo puedo ser muy perverso. Por lo tanto, nuestra soberbia, nuestro orgullo, la altivez, la rebeldía, cuando somos testarudos, todo eso nos lleva al envanecimiento, ¿no? Nos envanecemos. Y sin darnos cuenta, terminamos haciendo nuestra propia voluntad. Como lo decíamos,
nos creemos Dios. No decimos que somos Dios, pero nos creemos como que fuésemos Dios. Por eso el Señor nos dice en la palabra en Filipenses, ¿se acuerdan? Que seamos de un sentir como Cristo. ¿Ah? Y Él no estimó ser igual a Dios. Bueno, pensemos en ese terrible problema que nosotros tenemos. Esta será la lucha que todo nacido de nuevo tendrá, porque la naturaleza humana no se va de nosotros. El Señor cambió muchas cosas en nosotros, sacó el corazón de piedra, ¿se acuerda como dijo en Ezequiel? Sacó el corazón de piedra, ¿y qué hizo? Puso un corazón de carne. Sacó el espíritu de soberbia de nosotros y puso un nuevo espíritu dentro de nosotros. No estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando de ese espíritu malo que estaba en nosotros. Lo sacó y puso un nuevo espíritu. Y además puso el Espíritu Santo en nosotros. Para todo cristiano verdadero será, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, una tarea muy difícil ese mandamiento que el Señor nos dejó, que es niégate a ti mismo. Muy difícil. Lo hemos reconocido, lo hemos analizado, lo hemos estudiado muchas veces, pero lo tenemos que volver a repetir porque lo tenemos que hacer todos los días, hermano. No es una cosa que uno lo lee una vez y dice, ya sé que me tengo que negar a mí mismo. No, pero ¿lo estás haciendo ahora? ¿Y lo vas a hacer más tarde? ¿Lo vas a hacer mañana? ¿Lo vas a hacer la próxima semana? Porque lo tienes que hacer todos los días. Y es muy difícil, es muy difícil. Además, el Señor dice que me tengo que despojar de todo. ¡Wow! No de lo material. No. Está diciendo despojarse de esas cosas que están metidas en mi mente, en mi corazón. ¿No es cierto? Como lo está diciendo acá justamente. ¿Y por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil? Porque el yo, ese orgullo, eso que está dentro de mi corazón, se resiste. Dice, no. Yo quiero hacer esto, yo quiero salir, yo quiero comprarme esto, yo quiero comer esto, yo pienso así. Ese yo no quiere negarse. Eso fue lo que le sucedió a nuestros antepasados y por eso lo dejó escrito acá el Señor, lo dejó en Jeremías, esto es el Antiguo Testamento, 600 años antes del Señor, casi 700 años antes de que viniera el Señor. Escuchemos de nuevo este texto, Reina. ¿Nos podría leer ahí en Jeremías 23 y 24 también, por favor? Leámoslo de nuevo. Escuchen bien. Así dice la palabra del Señor. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Gracias, Reina. Este texto es muy claro y en cierta forma fácil de entender. Sin embargo, quiero que lo desglosemos, lo vamos a desglosar un poco para deleitarnos en las riquezas que contiene. Vamos a ver tres cosas. Primero partamos en el versículo 23. Es fácil de entender, esto no es un versículo complicado. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en la sabiduría, ni el valiente se alabe por ser valiente, ni el rico en sus riquezas. Aquí se nos presentan tres cosas muy conocidas para todos nosotros que llevan lamentablemente a todos los seres humanos a caer en los peores errores. Tres cosas: la sabiduría, la valentía y la riqueza. La sabiduría lleva a la mayoría a creerse que son superiores al otro. No, es que tú no sabes, tú eres tonto. Esos son los que a veces, porque fueron a la universidad, porque estudiaron y porque tienen un título, son superiores a los otros. Los otros son ignorantes. Ese es un grave error. Otros que son valientes, andan metidos en todas las cosas y parecen que ellos son los que tienen todo el poder y tú eres un cobarde. Hablan así de los demás, son cobardes, son poca cosa, eres poco hombre, se creen valientes.
Y otros que tienen plata. Tienen plata y por lo tanto ellos están en control. Ellos controlan a las demás personas porque tienen el dinero. 3 cosas que el hombre anhela ardientemente. Unos quieren sabiduría, otros quieren ser valientes en los deportes, qué sé yo, en los militares, en las mismas peleas de las calles. Quieren ser valientes. Y otros quieren riquezas. Y algunos quieren las 3 cosas. Pero ¿cuál es el peor error? El peor error no es llegar a tener sabiduría o tener dinero o ser valiente. Ese no es el error. El error, como lo dice la palabra aquí, es alabarse a sí mismo. Es jactarse, es gloriarse. Y esto, hermanos amados, no apuntemos con el dedo. Cuidado, porque a veces nosotros apuntamos con el dedo y decimos, esa señora que está ahí, o ese hombre, o ese alcalde, o ese presidente, o ese cantante, y apuntamos con el dedo. Cuidado, el Señor no está hablando de esos, está hablando de nosotros. Cuidado, porque el día de mañana tú aprendes algo y te empiezas a creer que eres mejor que los otros. O el día de mañana tienes mucho dinero y te empiezas a comprar cosas y después empiezas a mirar en menos a tus familiares que tienen menos, o el vecino, empiezas a pensar que tienes más. Cuidado, hermanos amados, nos puede pasar a todos nosotros. Siempre estemos muy conscientes. El versículo 24 es la respuesta al error. ¿Cuál es la respuesta? Pongamos atención a ese versículo. Ese versículo primero nos dice, más alábese en esto el que se hubiere de alabar. Es bien interesante cuando uno pone atención a las palabras que el Señor dice, porque el Señor dice, en muy poco, con muy pocas palabras, dice mucho. Si nosotros, como lo dice justamente el Evangelio de Juan, si se escribieran todas las cosas que el Señor dijo en solo 3 años y medio, no cabrían los libros en este mundo. Él dijo tantas cosas, pero sin embargo se escribió aquí en la Biblia. Y parece que la Biblia fuera un libro tan chiquitito. ¿Eso es toda la palabra de Dios? Sí, es toda la palabra de Dios. No necesitamos nada más. Aquí está explicado todo lo que necesitamos saber. Pero el problema es que nosotros no la leemos y no la estudiamos. Y cuando escuchamos un sermón, muchas veces no estamos poniendo atención. Entonces, el Señor, ¿cómo lo está diciendo? Está usando una forma irónica. Esto, más alábese en esto el que se hubiere de alabar. Esto es una forma irónica de decirnos a nosotros que en realidad, como seres humanos, nosotros no tenemos nada de qué alabarnos. No tenemos nada. No hay logro. Uno dice de repente, no, pero miren lo que yo logré. Miren, yo construí esta casa. Miren, yo me gané este dinero. Miren, yo estudié y me saqué un título. Miren, acá está mi título. Yo. No. Tú lo lograste porque el Señor lo permitió. Así que bájate de allá arriba, bájate y dile gracias, Señor, porque tengo un título. Gracias, Señor, porque construí esta casa. Sí, tú la hiciste, pero no la hiciste porque tú eres especial o grande, sino que porque Dios te dio la fuerza física, te dio la inteligencia para clavar, te dio la inteligencia para poder medir, te dio la inteligencia para poder leer. Si Dios no lo hubiera hecho, tú no podrías clavar un solo clavo. Darías con el martillo en todas partes, hasta en los dedos, en todas partes, pero no le pegarías nunca al clavo. Solo si Él quiere, tú le pegas. Entonces el Señor nos está diciendo, ya, si se quieren alabar, aunque no tienen de qué alabarse, sí, alábense, sí. Pero si nos vamos a gozar y nos vamos a gloriar, como dice, eso no necesariamente es malo. Reconocer que logré hacer algo, pero por la gracia de Dios. Está bien, pero ahora el Señor nos dice, ¿quieren gloriarse de algo? ¿Quieren alabarse a ustedes mismos de algo? Alábense de esto. ¿Qué dice ahí el Señor? En el mismo versículo 24. En entenderme y
conocerme. Pongan atención a esas dos palabras. Pongan atención. ¿Qué dice el Señor? Si quieren alabarse en algo, entonces primero entiéndanme y conózcanme que yo soy Dios, que yo soy el Señor, que yo soy Jesucristo. Aquí el Señor nos manda dos cosas. Primero, entender. Y eso se explica también muy bien en Isaías 41, donde dice, para que vean espiritualmente y conozcan y adviertan y entiendan. Eso, cuando yo leo la palabra, no solamente la leo así como uno lee el diario, o uno lee una revista, que lee y se le queda un poquitito y después la bota. No, aquí nosotros tenemos que leer y parar. Y es como parar y respirar un rato y pensar, ¿qué estamos? Por eso el sermón es tan importante, porque el sermón ayuda a ir palabra por palabra, ir entendiendo lo que dicen esos dos versículos. Son cortitos, son dos versículos que cuando los leían los hermanos se demoraban, ¿cuánto? ¿5 segundos en leerlo? ¿10 segundos? Cortito, pero miren lo que dice. Podemos estar aquí mucho rato, yo lo voy a resumir, pero podríamos estar mucho rato. Que entiendan, entender quién es Dios, prestar atención. Esto lamentablemente, hermanos, es algo que muchos hijos e hijas de Dios no lo hacen. ¿Por qué? Porque no están en la palabra, no están leyendo, no están pensando, no se detienen, no escuchan, no estudian la palabra. Y entonces no saben quién es verdaderamente Jesucristo. Es impresionante. Si ustedes van y le preguntan a evangélicos, creyentes, dime quién es Jesucristo. Y te pueden decir 2, 3, 4 cosas. El Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Con suerte te van a decir que es Dios. Y se acabó. Eso es lamentable, hermano. Y además el Señor dice, no solo entiéndanme, sino que dice, compréndanme, comprender, entender verdaderamente quién es Él. En Oseas, justamente, pasaba este error con Israel. ¿Y qué dice en Oseas? Mi pueblo fue destruido. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque desechó el conocimiento. En Jeremías también dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Son sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no lo subieron. ¿Se fijan? El Señor lo dice. Los hijos de Dios, muchos hijos de Dios, muchos hijos de Él, que Él vino a salvar, no conocen la palabra y cometen muchos errores todos los días. Dicen que creen en Jesucristo, pero hacen cosas que no vienen de la palabra. Algunas veces lo dicen, yo lo hago en el nombre de Jesús. Yo lo hago creyendo en Jesucristo. Sí, pero no le estás obedeciendo. ¿Dónde está escrito lo que tú estás diciendo? ¿Dónde está? Una gran parte del cuerpo de Cristo, la iglesia de hoy, sufre de este mal. Por otra parte, el Señor insiste en otra cosa. Dice, entenderle y conocerme. Conocerme, hermano. Esto nosotros lo hemos visto una y otra vez a través de todos los estudios que hemos hecho de la palabra de Dios. Ustedes se pueden acordar de cuántos textos hemos escuchado en Filipenses, en Primera de Pedro, en Efesios. Una y otra vez el Señor dice, conózcanme. Para Pablo, que era el más erudito de todos los apóstoles, lo único que él quería era llegar a conocer a su Señor Jesucristo. Imagínense. Eso es todo lo que él quería. Fue el que más habló de él, fue el que más lo predicó, él fue el llevado al tercer cielo. Jesucristo le enseñó en el cielo a él toda la verdad, él lo vio. ¿Y qué decía él? Yo lo quiero conocer más todavía. Hermanos amados, el Señor Jesucristo terminó su última carta de amor. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la carta de amor? Primera de Juan. Primera de Juan. Esa es la carta de amor que le escribe
el Señor, la última carta que él escribe en el año 95, a través del apóstol Juan, escribe su última carta de amor a la novia, a su novia. ¿Cuál es su novia? La iglesia. La iglesia es su novia. Y el Señor le escribió una carta de amor. ¿Y cuál es lo último que le escribe? Ustedes saben, cuando uno escribe una carta, uno como que abajo pone una postdata, ¿no es cierto? El último mensaje que... ¿Y qué le dice el Señor ahí en la postdata? El último versículo, es el penúltimo, porque el último termina, es muy cortito, pero es el versículo 20. Ahí en el capítulo 5 del TIN, si lo encuentras lo puedes leer, por favor. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Así termina el Señor su carta de amor a la iglesia. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para, ¿qué cosa dice ahí? Conocer al que es verdadero, que es Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos amados, no hay ningún hijo o hija de Dios, ningún cristiano que no pueda llegar a conocer a Jesucristo. Ni uno. Por lo tanto, si ustedes se encuentran con alguien que dice ser cristiano, pero no conoce a Jesucristo, dice, no, pero es que yo no entiendo la Biblia. No, pero es que me cuesta mucho. Empiezan con puras excusas, son puras excusas. Porque si no, Jesús mintió. Porque Él lo dijo. Él dijo que Él vino y nos dio entendimiento. A todos por igual, a todos los hijos les da el mismo entendimiento. Y con el único propósito de que nosotros le conozcamos a Él. El resto lo va a hacer Él. No todos van a llegar a ser maestros o pastores o estudiosos de la Biblia. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de ser hijos de Dios que conozcan a su Señor. Que lo conozcan de verdad. No que se sepan la Biblia de memoria. No estamos hablando de aprendernos la Biblia de memoria. No estamos diciendo que me tengo que saber en griego y en hebreo. No. Estamos hablando de conocer a Jesucristo. Y eso lo puede hacer alguien muy joven que recién está empezando, como alguien muy anciano. Da lo mismo. Hombres y mujeres, todos por iguales. Porque a todos nos dio el mismo entendimiento. Y el tercer punto es donde el Señor pone su énfasis. ¿Cuál es el énfasis? En ese mismo versículo, que yo soy Dios, que yo soy Jehová, que yo soy el Señor. De eso se trata. Nosotros hoy día le creemos al verdadero Dios, no como muchos evangélicos que no le creen al verdadero Dios. Le creen al Dios que predica el pastor. O le creen al pastor más que a Dios. Eso es muy triste. Andan hablando de mi pastor, de mi pastor, de mi pastor, de mi pastor. Lo que dice mi pastor. Y yo digo, pero si todos tenemos un solo pastor. Un solo pastor. El Señor lo dijo. Habrá un pastor y un rebaño. ¿De qué estamos hablando? Los pastores que están ahí en las iglesias, esos son hombres que Jesús está usando para que todos, el pastor incluido, sigan al buen pastor. Aquí dice que el énfasis está en que yo soy Jehová. Y ahí le va a agregar tres cosas. Entonces, primero lo que nosotros tenemos que tener sumamente claro es quién es nuestro bendito Señor Jesucristo. Como Él lo dice ahí en esa carta de amor, Él lo dijo claramente, Él es el único Dios verdadero y la vida eterna. Él es todopoderoso, Él es el creador, Él es la verdad, Él es el camino, Él es la puerta angosta, Él es el Señor omnipresente. Y ahí hay que seguir conociéndolo en todos los ámbitos. Y esto lo hemos repetido incansablemente, hermanos amados, y lo voy a seguir haciendo porque es lo más glorioso que nuestro Señor nos ha revelado en las Escrituras. ¿Quién es Él? Es lo más maravilloso. Su absoluta, santa y justa persona, divina, sublime, infinita, suprema, es absolutamente soberano. No hay nada que se iguale. Por eso la palabra dice que Él es santo, santo, santo. Es 3 veces santo. Porque no hay nada en la creación que se parezca a Él. Pero luego el Señor va a definir 3 cosas
que definen sus atributos. Tres cosas aquí en ese versículo 24. Si ustedes se fijan, el Señor nos va a decir tres cosas que definen sus atributos. Y por favor tengan eso muy claro. Él va a decir que le conozcamos a Él, y Él hace tres cosas, y las dice ahí. Por eso es tan importante que tengamos la Biblia abierta y vayamos bien. Que hago, dice, misericordia, juicio y justicia en la tierra. Lo resume todos sus atributos y lo resume en tres cosas que Él hace. Él hace tres cosas. ¿Qué cosas? Misericordia, juicio y justicia. Estas tres cosas son sobre todas las demás cosas. Dios es amor, Dios es fiel, Dios es bondadoso. Hay muchas cosas que Él es, pero estas tres cosas son los atributos más extraordinarios de nuestro Dios después de la santidad. Lo más glorioso de Dios es que es santo. Es totalmente distinto, eso es muy importante. Pero estos tres que menciona acá, estas tres cosas que Él hace, son para Él lo más importante. Mírenlo por qué. La misericordia, primero que nada, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, va más allá de lo que nosotros podemos entender. Nosotros repetimos la palabra, muchas veces hablamos de la misericordia de Dios y decimos Dios es misericordioso, Él hizo misericordia conmigo, gracias Señor por tu misericordia. ¿Qué es la misericordia? ¿Qué es la misericordia de Dios? Porque no es la misericordia nuestra. No confundamos la misericordia nuestra con la misericordia de Dios, muy distinto. No somos capaces de comprender cómo un Dios que es santo, que es absolutamente glorioso, se puede relacionar con nosotros. Nosotros que somos perversos, que somos corruptos, que somos lo peor que hay. ¿Cómo se puede relacionar ese Dios santo con nosotros? Ahí está nuestro problema. Que nosotros nos creemos muy importantes. Nosotros creemos que Jesucristo vino por nosotros. Nosotros siempre pensamos, no, me vino a salvar a mí. Sí, es verdad que te vino a salvar, pero no vino por ti, no vino por lo que tú hiciste. No vino porque tú eres lindo, porque tú eres bueno, porque tú eres... No. Él vino para darle gloria a su Padre. Él vino a cumplir lo que Él se había propuesto antes de la fundación del mundo, antes que tu nombre o mi nombre estuviera escrito en el libro de la vida. El hecho de que nosotros no podemos, y muchas veces lamentable, no queremos profundizar en nuestra condición humana, en nuestra condición caída, en nuestro pecado, en nuestras injusticias, en nuestras iniquidades, como lo dice el Señor ahí en su palabra, impiedades, nos impide entender, escuche bien, nos impide entender lo que significa la misericordia de Dios. Cuando tú empiezas a darte cuenta la basura que tú eres, que yo soy, que somos como seres humanos, entonces empiezas a maravillarte y decir, oh bendito Dios, tú me salvaste. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué moriste en la cruz si yo soy una basura? Yo no sirvo para nada. Sin embargo, para todo aquel que busca diligentemente en la palabra, en las Escrituras, poder llegar a crecer en el entendimiento de este glorioso atributo de Dios manifestado supremamente en su Hijo Jesucristo, porque ahí la misericordia de Dios es verdaderamente, ahí la vimos y lo leímos en Filipenses. Dios se hizo hombre, y no solo hombre, sino que se hizo siervo. Más bajo de los hombres, Él fue el más bajo de todos. Y cuando estaba como siervo, más encima se hizo obediente a toda la verdad, no como nosotros, que con suerte logramos obedecer. ¿Cuánto? ¿El 10% de la palabra? Él se hizo obediente a todo, y tan obediente que fue a la muerte, y más encima muerte de cruz. Pero cuando uno estudia, entonces uno empieza a entender lo malo que somos, y lo increíble de la misericordia de nuestro bendito Dios. Hay dos misericordias, ojo, hay dos. Una se llama misericordia universal, que es la que Dios tiene con todos los seres humanos. Y esa misericordia, el mundo no sabe que la están recibiendo, no tienen idea.
de que la misericordia está ahí. Todos gozan su misericordia universal. Algunos un poco más, otros un poco menos. Uno podría decir, claro, en algunos países la cosa es un desastre, en otros países la cosa es como más bonita. Parece que fuera así, pero no es así. No tienen la más mínima idea de que están gozando de una misericordia todos los días. Y eso es, en la palabra se nos habla también de la gracia común, la gracia que Dios derrama sobre el mundo, porque si esa gracia no fuera así, nosotros nos convertiríamos en los seres más espantosos que hubiesen aquí en la tierra, que no nos podríamos llegar a imaginar. Pero por otro lado está la misericordia divina, la misericordia que solamente Él le da a sus hijos, que tuvo con nosotros. Recuerden, hermanos amados, que nosotros antes de llegar a ser hijos de Dios éramos, en la palabra dice, enemigos en nuestra mente. Éramos enemigos de Dios. Wow, me costó mucho entender eso. Yo siempre pensé que que yo quería a Dios. Yo hablaba de Dios, yo creía en Dios. Pero Dios me dice en la palabra que no. Yo era un enemigo de Dios, del verdadero Dios. No del Dios que yo me imaginaba. Porque el Dios que yo me imaginaba era el Dios que a mí me convenía. Pero del verdadero Dios, de Jesucristo, yo era un enemigo. Ustedes eran enemigos. Todos éramos enemigos. Blasfemábamos contra Él. Tomábamos su nombre en vano. No nos preocupábamos lo más mínimo si estábamos diciendo cosas lindas o feas de Dios. Hablábamos de Dios y para allá, y Dios para acá, etc. Y esa misericordia vino como dice en Efesios, por su beneplácito, por el puro afecto de su voluntad. Él la mostró hacia nosotros en un momento. ¿Y qué hizo en ese momento? Nos hizo nacer de nuevo. Estábamos muertos, lo dice la palabra. Estábamos muertos. Espiritualmente hablando, hermanos, entendan. Recuerden que físicamente estamos vivos, pero espiritualmente estábamos muertos. Y Él nos hizo nacer de nuevo. Nos dio un corazón nuevo, como lo dijimos, nos puso un espíritu nuevo dentro de nosotros, nos lavó con agua limpia, nos selló con el Espíritu Santo. Por eso, amados, es tan imperante, tan importante que entendamos y conozcamos que nuestro Señor Jesucristo es el único Dios verdadero. No hay otro. Los otros son dioses imaginarios. Incluso en el mundo evangélico hay muchos dioses imaginarios. Es espantoso. Y Jesús lo dijo. No todo el que me diga Señor, Señor entrará. Y después también dijo, en ese día muchos van a venir y van a decir, Señor, en tu nombre predicamos el Evangelio, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto y lo otro. Y el Señor les va a decir, chao, váyanse. Ustedes son hacedores de maldad. Nunca los conocí. Imagínense. ¿Por qué? Porque inventaron un Jesucristo a su pinta. Y se hicieron famosos y ganaron plata y predicaron y viajaron y comieron y bla, bla, bla. Pero no predicaron al verdadero Dios como lo dice la palabra. Luego Él dice juicio, misericordia, juicio. Sin la humanidad se habría descompuesto, los seres humanos, todos, se habrían descompuesto de tal manera que ya no seríamos seres humanos, sino que seríamos completamente infrahumanos. Humanos, pero que descompuestos, terribles. Romanos capítulo 1 lo explica, pero no vamos a entrar en eso ahora. Por eso me refiero a seres humanos mucho más perversos y depravados que los de Sodoma y Gomorra, que los de Nínive, que los de antes del diluvio. Esos seres humanos que se deleitan en la perversidad, en la degeneración. Lo vemos en algunas películas que hay seres humanos, porque nosotros no hemos llegado, pero hay seres humanos que parecen animales irracionales, que entre la droga y la perversión sexual se perdieron completamente. Es inimaginable. Pongan atención a lo que dice el Salmo 67. Alégrese y gócense las naciones porque juzgarás los pueblos con equidad
y pastorearás las naciones en la tierra. Sí, el Señor, gracias a Dios, juzga a las naciones. Y Chile está siendo juzgado en este momento. Lo que está pasando en Chile es juicio de Dios. Así como lo que está pasando en Estados Unidos, en Francia, en China, es juicio de Dios. Dios nos está dando una última oportunidad para arrepentirnos antes de que Él venga. Y nosotros, como hijos de Él, no nos creamos que somos mejores que esos que están allá afuera, LGTB y todas las otras tonteras que se les han ocurrido. No, hermanos, amados. Nosotros somos llamados ahora a verdaderamente humillarnos delante de Dios. Este juicio no es solamente para los perversos del mundo, los políticos y los narcotraficantes y, como digo, los LGTB y el aborto y todas las tonteras que están haciendo los seres humanos. No, para nosotros también. Esto es un juicio. Así como el diluvio fue un juicio, la Torre de Babel fue un juicio, Sodoma y Gomorra, Egipto, todo eso fueron juicios. Dios mandó cosas terribles a la tierra. ¿Para qué? Para golpear la mesa y decir, córtenla. Y ahora nos está diciendo a nosotros, aquí en Chile. No le echemos solamente la culpa al gobierno que hay en este momento. Sí, ellos están haciendo cosas terribles. Pero eso es porque Dios permitió que ese hombre hoy día esté dirigiendo este país. Pero Dios lo hizo. No lo hizo Boric. No lo hicimos nosotros. Él dijo, yo voy a mandar juicio sobre Chile. Así como lo hizo con Biden en Estados Unidos, y lo está haciendo en Alemania, y lo está haciendo en China, así lo está haciendo acá. Esto es juicio. Si no se arrepienten, van a pagar porque yo vengo. Yo vengo y viene muy pronto. Muy pronto. Créanme, hermano. Muchos otros juicios, los babilónicos, los romanos, los nazis, etcétera. La misma Iglesia Católica durante 1500 años persiguió a los cristianos, los quemó, los cortaron, le hicieron de todo. Se divertían miles en un estadio viendo cómo los leones se comían a los cristianos. Durante 1500 años la Iglesia Católica se divirtió con la muerte de los hijos de Dios. Y el tercero es justicia. Justicia, este es su atributo más importante y glorioso y sublime, porque no hay nada creado por Dios que sea justo. Solo Él. Él es el único justo. Amén. Si hay algo que podemos irnos a la casa muy seguro, que Dios, fuera de que Él es santo, que Él es único, Él es el único justo. Amén. Maravilloso. Esto es motivo para adorarle, para cantarle, para verdaderamente rendir nuestra vida. Estos atributos son maravillosos. La palabra justo, nosotros ya la hemos visto muchas veces antes. Y es algo que va mucho más allá de esa palabra justo que nosotros, cuando uno decimos, sí, el Janet es justo. Es súper justo. Pero eso es nuestra impresión. Cuando hablamos de la justicia de Dios, nosotros estamos hablando de que es completamente perfecto, transparente, imparcial, objetivo, correcto, equitativo, íntegro, todo eso al mismo tiempo. Ningún ser humano puede llegar a eso. Es una justicia que solamente proviene de lo alto, divina, santa. El saber que nuestro bendito Señor Jesucristo, nuestro Dios eterno, nuestro Padre de gloria, es justo, es algo que nos debe llenar de paz en nuestro corazón, porque Él siempre, nunca va a cambiar. De hecho, de que nuestro Padre, nuestro Dios sea justo, también nos enseña que es amor. Ahí podemos entender el verdadero amor. El resto del amor que nosotros conocemos siempre está contaminado con algún interés. Yo te amo, sí, te amo, pero porque quiero que tú también me ames a mí. Ese amor siempre tiene... Una mamá ama a su hijo porque le gusta que el hijo la ame a ella. Y así, el esposo con la esposa y la abuela con los nietos, etc. Todo es lo mismo, siempre es amor con retribución. En cambio, el amor de Dios es sin retribución. Él mandó a su Hijo. Él mandó a su Hijo a salvarnos a nosotros que éramos basura, que más encima éramos enemigos de Él. Y a pesar de eso lo mandó. Lo matamos en la cruz y nos reíamos mientras sufría ahí en la cruz.
No le echen la culpa a los romanos o a los judíos, pues, hermano. Si ustedes hubieran estado ahí, o yo hubiera estado ahí, hubiera hecho lo mismo. Lo hubiera escupido en la cara. A ver, bájate de la cruz, pues. Así habríamos sido. Porque somos perversos, hermano. Pero Él vino igual. Él vino igual. Pero aún nos queda una cosa en el versículo 24. ¿Cómo termina? Si ustedes se fijan ahí. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aquí está el mandamiento. Aquí está el mandamiento. Y esto nos atañe a nosotros ahora. Curiosamente, la mayoría de las traducciones no dicen quiero, dicen en esto me complazco, esto me agrada. Pero Reina Valera, en español, lo traduce quiero. Y es muy interesante porque el idioma español tiene ciertas cosas que los otros idiomas no tienen. Y aquí lo dice de una forma muy interesante porque usa la palabra quiero, de querer. Pero la palabra querer tiene dos significados. Una es que yo quiero algo para mí, yo quiero obtener algo. Y otra cosa es que yo quiero algo porque lo amo. Yo quiero a mi esposa porque la amo. No porque yo la quiero tener, sino que yo la quiero a ella porque es mi esposa, porque yo la amo. Y el Señor aquí está diciendo eso. Estas son las cosas que yo amo. ¿Entiendes? Estas son las cosas que yo amo. ¿Ah? Y eso así termina. Por eso pongamos atención a todo. Para ahora se conjuga. Estas son las cosas que yo amo. Entonces, ¿qué debiera ser tu actitud ante la misericordia, el juicio y la justicia? ¿Cuál debiera ser ahora tu actitud? Para que tú llegues a querer, a amar misericordia, juicio y justicia, tú tienes que entenderlas primero. Como él dice al comienzo, tienes que entenderlas y conocerle a él. Porque si tú no las entiendes y no las conoces, entonces tú nunca vas a llegar a amar. ¿Por qué yo amo a mi esposa después de tantos años de estar casado con ella? Porque la conozco mucho más. Y ahora mi amor por ella es mucho más grande. Lo mismo con el Señor, hermanos amados. Mientras más tú le conoces, más vas a amarle. Porque vas a conocer lo maravilloso y lo grandioso que Él es. Y vas a entender ahora que si Él quiere misericordia, juicio y justicia, entonces tú también lo vas a querer. ¿Por qué? Porque Él ama esas cosas. Y Él lo demuestra a través de las Escrituras, que Él ama esas cosas. El problema de nosotros como hijos de Dios muchas veces porque no conocemos lo que Él quiere, lo que a Él le gusta, lo que Él ama, entonces nosotros amamos algunas de las cosas que Él y las otras nuestras. Y mezclamos las nuestras con las de Él, y cuando tú las mezclas es como echarle un poco de orina de gato, una gotita al vaso de agua. Puedes estar muerto de sed. Y el agua ahí, el vaso, y alguien te pone una gotita de orina de gato, no te lo tomarías. En cambio, nosotros hacemos eso, mezclamos la palabra de Dios, porque conocemos muy poca de ella, con las ideas nuestras. Y entonces ya no es la palabra de Dios. No, pero si yo estoy haciendo la palabra, no, pero la estás haciendo para tu pinta. La estás mezclando con tus ideas. Y el Señor dice, no, conózcanme a mí, entiéndanme a mí. Y entonces aprendan de mí que yo amo, yo quiero la misericordia, el juicio y la justicia. Y esas cosas, dice el Señor al final, esas cosas, porque estas cosas yo amo. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer ahora. ¿Entienden la diferencia? Ya no es como yo quiero. No, yo no voy a hacer misericordia como a mí me gusta hacer misericordia, sino que la voy a hacer como Él me enseña en su palabra. Y eso es muy distinto a cómo nosotros hacemos las cosas. Tenemos que eso, entenderle y conocerle. Que Él es nuestro Señor. Y Él manda, no nosotros. Oremos. Amado Padre Celestial, bendito Señor Jesucristo, gracias por esta tu palabra. Gracias por cada una de las cosas que nos acabas de decir a través de lo que tú dejaste escrito ya 700 años antes de que tú vinieras. Y si nos ponemos a pensar, hace 2700 años atrás, esto que tú lo repetiste también a través de todas las cosas que nos dices en tu palabra, en el Nuevo Testamento. Gracias. Ayúdanos. Perdona todas las veces que no hemos hecho el esfuerzo de conocerte, de entenderte como tú te lo mereces.
Ayúdanos a hacer todos los cambios necesarios en nuestra vida. Porque verdaderamente queremos darte gracias por habernos salvado. En tu santo nombre oramos. Amén. Amén. Alabemos a nuestro Dios con estos cánticos. Al Cristo vivo sirvo y en Él el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, e imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijaos, cristianos, oímos entonar eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantar. La única esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación.